Hola, buenas tardes desde España. Buenos días allí en Chile. Soy la doctora Leticia Cobo y hoy vamos a ver la videoconferencia en relación a la unidad didáctica 7 sobre el consumo de drogas en adolescentes. Vamos a verlo así un poquito de manera general. Iremos viendo luego desglosando algunos detalles. ¿Qué es una droga? Lo primero, ¿no? Pues una droga es una sustancia que introducida en el organismo, puede ser por cualquier vía, produce algún tipo de alteración del funcionamiento del sistema nervioso central, pues en cualquiera de sus funciones, y que además es susceptible de crear dependencia, psicológica o física, o las dos. ¿Qué cuadros clínicos hay en relación al consumo de drogas? Yo me he basado en la CIE-10, la clasificación de la CIE-10. Lo primero es la intoxicación aguda. La intoxicación aguda es un estado transitorio. Tiene que ver normalmente con el tipo de sustancia que tomamos, con la cantidad, suele disminuir cuando va pasando el tiempo y cuando los efectos van pasando, y normalmente desaparece si no se vuelve a consumir otra vez la sustancia. Son alteraciones del nivel de conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento o de cualquier otra función psicológica o fisiológica. El consumo perjudicial o abusivo es una forma de consumo que ya está afectando a la salud física o mental en cualquier alteración que podamos ver, una alteración analítica en transaminasas, por ejemplo, en consumo de alcohol, o que ya está afectando a la salud más mental, afecta al estado de ánimo, a la ansiedad, cualquier afectación que podáis imaginar, ya sería un consumo más allá de una mera intoxicación o un consumo ocasional, sino que ya estaríamos hablando de abuso. Y luego el síndrome más grave, el que, pues bueno, que podría, si seguimos consumiendo la sustancia, podríamos acabar ahí, sería el síndrome de dependencia. El síndrome de dependencia tiene varias características. El primero es el craving. El craving quiere decir un deseo intenso hacia consumir la sustancia. Luego también tendría una disminución de la capacidad para controlar el consumo. Puede ser, hay veces que la dificultad está en controlar el empezar a consumir, y a veces al revés, en poder controlar el acabar de consumirlo. Tiene que dar síntomas de abstinencia, o el síndrome de abstinencia, que son síntomas somáticos cuando el consumo se reduce o se elimina. Tiene que haber también un fenómeno de tolerancia, que quiere decir que cada vez va haciendo menos efecto la sustancia. A mismas dosis tenemos menos efecto, con lo cual vamos aumentando cada vez más la cantidad de sustancia que se consume para poder conseguir los mismos efectos. Ya también hay un abandono progresivo de otras fuentes de placer a causa del consumo. Se aumenta mucho el tiempo que se necesita para obtener o ingerir la sustancia o para recuperarse de sus efectos. Y a pesar de todo lo perjudicial que crea la sustancia, el sujeto sigue consumiendo. Los patrones de consumo en adolescentes. Lo que hemos visto antes, los cuadros clínicos, tienen que ver un poco con la clasificación para poder clasificar los distintos tipos de consumo, pero a lo que no me refiero con los patrones de consumo es cómo se consume mayoritariamente entre los adolescentes. Obviamente, entre los adolescentes también habrá síntomas de dependencia, abstinencia, cualquier cuadro que os podáis imaginar, pero sí que es normal, sí que lo que prima en el adolescente es este tipo de consumo. Normalmente no forma parte de la vida cotidiana de la mayoría de los adolescentes. Aquí estamos hablando de la mayoría, pero puede haber cualquier otro tipo de patrón. Suele ser un patrón de consumo de fin de semana y de ocio. Son frecuentes las intoxicaciones. El tabaco, el alcohol y la marihuana son las drogas más consumidas. Frecuente también el policonsumo, sobre todo entre estas tres. Hay una baja percepción de riesgo, como vimos cuando vimos el tema de los adolescentes. El adolescente tiene una baja percepción de que le pueda pasar algo malo. Entonces, eso unido a una alta percepción de control, pues nos lleva a un consumo, nos podría llevar a un consumo abusivo, y si continuamos a un consumo de dependencia. La alta percepción de control, los adolescentes piensan que como la mayoría consumen el fin de semana y de vez en cuando, pues que no tienen ningún riesgo de dependencia. Obviamente esto no es así, sobre todo al tener un cerebro inmaduro. El cerebro todavía se está desarrollando y entonces el circuito de la dependencia con la dopamina, de la recompensa, perdón,
con la dopamina podría hacer que se pase fácilmente a la dependencia, con lo cual no hay que minimizar el consumo de tóxicos en la adolescencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, podemos ver también los factores de protección, que serían, digamos, los contrarios un poco a los que veamos aquí. Están los factores personales, muchos de ellos no se pueden cambiar, la vulnerabilidad genética o biológica. Normalmente también son más vulnerables los chicos que las chicas, mayor de 14 años la edad. Si hay un déficit intelectual, pues hay cosas que no podremos controlar, pero otras que sí. Por ejemplo, pues los rasgos de personalidad, incapacidad de autocontrol, mucha impulsividad, baja tolerancia a la frustración, una autoestima disminuida, la presencia de psicopatología, que ya nos estaría diciendo que podría haber un trastorno o una patología dual. La agresividad, conducta agresiva, lo que hemos dicho antes, una escasa percepción de riesgo, el mal rendimiento académico, falta de autonomía en la toma de decisiones, en los actos, dificultad para asumir responsabilidades, cierta dependencia a los demás, tanto a padres como a pares, actitud evasiva frente a los conflictos y dificultad para expresar y reconocer emociones. Las relaciones con los pares. Pues obviamente la inclusión en un grupo de pares que sea proclive a la transgresión y hacia el consumo de drogas, pues puede favorecerlo. Una excesiva dependencia del grupo. A lo mejor ese adolescente no está tan a favor de las drogas o no le interesan, pero bueno, querría encajar y tiene cierta dependencia con entrar en ese grupo y con los demás miembros del grupo, entonces ahí podría favorecerlo también. Dificultad para establecer relaciones personales, igual, como tengo dificultades sociales, si encuentro un grupo que me acepta o que me acepta, podría tomar un poco el rol que ellos esperan de mí. Y dificultades también para identificarse con otros grupos no relacionados con el consumo de drogas. Ver a otros grupos que no consumen drogas, pues como perdedores o pardillos, no sé si allí se dice así, y que podría creerse ellos como en un rol o un estatus superior por consumir drogas. Las relaciones familiares también son fundamentales, obviamente si hay disfunción familiar, un estilo de crianza extremo. Esto quiere decir tanto un estilo de crianza negligente en el que no hay límites, no hay roles, no hay rol padre-hijo, sino que pues están como casi al mismo nivel, son amigos de sus hijos, no hay una clara parentalidad. Y luego iríamos al otro extremo, que sería uno muy restrictivo, muy hostil, que también obviamente favorecería el consumo de drogas. Falta de cohesión en el grupo familiar y distanciamiento emocional de sus miembros. Muchas veces no hace falta que haya un maltrato, pero sí que hay una negligencia, un distanciamiento emocional en el que no se muestran los sentimientos entre los padres y los hijos, y eso también favorecería pues un vacío que luego muchos chavales podrían intentar llenar con pares proclives al consumo de drogas o con el consumo de drogas en solitario, que luego veremos. Ausencia de afectividad y comunicación, lo que hemos dicho, incoherencia en la supervisión parental, unos días ser muy, muy restrictivo y otros días los padres pues dejarle hacer lo que quieran, ¿no? Esa falta de límites claros, esa incoherencia en la crianza, pues también crea mucho descontrol en el adolescente. La ausencia, por supuesto, de reglas claras y de la monitorización parental, conductas de riesgo en la familia, enfermedad crónica y psicopatología en la familia, maltrato, un nivel socioeconómico y educacional bajo, obviamente los antecedentes de consumo de tóxicos en la familia o una situación de estrés familiar, muchas veces pues por el desempleo de los padres o cualquier otro problema. En relación a la vida académica, podríamos tener pues eso, las dificultades de aceptación, ausentismo escolar y la pasividad ante los estudios, un bajo rendimiento académico, ausencia de modelos de referencia a los profesores, poca integración con sus compañeros, desinterés hacia lo escolar entre los pares, relación distante de los profesores con sus alumnos. Es muy importante abordar y prevenir el consumo en el ámbito académico, ¿vale? El no abordaje por miedo o por dejadez en psicoeducación, en educación en consumo de drogas, es fundamental. La baja calidad de la educación, falta de preparación y de oportunidades tras la vida académica y el abandono escolar. Y luego dentro de la comunidad, pues una situación socioeconómica precaria, problemas de integración
exclusión social, por supuesto, déficit de espacios de inversión del tiempo libre. Habría que fomentar un tiempo libre fuera de las drogas y del alcohol, tiempo libre que le interese al adolescente, pero que esté fuera de ese mundo. Déficit de espacios, de disponibilidad y accesibilidad de drogas. No es lo mismo un sitio donde tenemos la droga a la vuelta de la esquina, donde es más fácil que podamos pasar al acto de consumirla, que si hay más dificultad en conseguirla. Por supuesto, la pobreza, el desempleo, la marginación, una vivienda insalubre, falta de acceso a los servicios de salud, ausencia de políticas sociales y de salud, sobre todo a nivel preventivo en colegios y en centros de salud, y escasez de alternativas de uso del tiempo libre sin drogas. Todo, no hay algo que sea más importante que otro, no hay unos rasgos que sean más importantes que otros. Todo es una mezcla entre la parte más biológica, como hemos visto en otros temas, más genética y luego la interacción con el medio ambiente. Y luego lo que la propia droga afecta. La droga, por los mecanismos cerebrales del circuito de la recompensa, de la dopamina, favorecería la adicción. El problema aquí, siempre es un problema en cualquier paciente el consumo de drogas, pero en el adolescente es especialmente problemático porque su cerebro está desarrollándose. Entonces, si ya predisponemos a la adicción con 15, 14 años, va a ser un cerebro que va a tener luego problemas en la adultez. ¿Cómo evaluamos en la consulta que pueda haber un consumo de drogas? Siempre desde un abordaje biopsicosocial, ¿vale? Ahora vamos a ver qué dimensiones habría que abordar. Hay unas señales de alerta. La mayoría de las veces los adolescentes, los propios pacientes, no son quienes van a la consulta ni piden ayuda. Suelen ser los padres que van con ellos porque han visto unas señales de alerta. Es importante, ante estas señales que comunican los padres y que normalmente el paciente lo minimiza, no confundirlas con un proceso adolescente normal. ¿Por qué? Porque cambios conductuales, cambios en el área intelectual, en el área afectiva y en las relaciones sociales siempre va a haber en un proceso adolescente normal. Lo que hay que ver que sean unos cambios que ya se van, lo que dijimos el otro día, un poco a veces es difícil poner la línea entre lo que es normal y lo que es patológico, pero tendríamos que ver que los cambios ya no entran dentro de un proceso de individualización de los padres, de inicio a la sexualidad, de todos los cambios que pueda haber en la adolescencia, sino que ya va más allá. He puesto un ejemplo, puede ser cualquier síntoma que nos llame la atención, pero sí que estos son bastante comunes cuando el adolescente comienza a consumir drogas. Hay unos cambios bruscos de conducta, puede haber descuido en el autocuidado, las alteraciones de los hábitos de sueño y de alimentación, una falta de concentración, un aislamiento social, disminución del rendimiento escolar es muy significativo. También cambios bruscos en el estado de ánimo, puede haber incluso ideación o intentos de suicidio, puede haber ansiedad también, es más proclive a los accidentes, hay respuestas violentas, puede haber un estado confusional y luego hay que tener muy en cuenta también cuando aparece una psicopatología de instauración aguda. Hemos visto los cambios bruscos de ánimo, la ansiedad, cualquier psicopatología que aparezca de manera así inexplicable, que no se relacione con nada y que sea de manera brusca, hay que descartar consumo de drogas. Sobre todo cuidado con la psicosis, está muy relacionada el primer brote psicótico, un brote psicótico tóxico, en relación sobre todo al cannabis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, pues yo lo he dividido de esta manera. Primero valoraríamos la dimensión biopsicosocial para hacer una evaluación del compromiso biopsicosocial de ese paciente y luego la dimensión ligada al consumo. La evaluación no puede estar solo centrada en el consumo de la droga. El consumo de drogas es un síntoma más de que algo no va bien. Entonces tenemos que valorar al adolescente, al paciente en su contexto social. Primero, obviamente, hacer la valoración individual. Por supuesto, las características evolutivas, pues la edad, dónde se encuentra ese paciente. No es lo mismo, hay adolescentes que tienen la misma edad, pero que se encuentran en distinta etapa evolutiva. Eso habría que irlo viendo con la anamnesis. Por supuesto, hacer un examen de la salud física, estado físico general, el estado nutricional, todo tipo de antecedentes, de accidentes, lesiones y muchas veces valorar las huellas físicas, los signos físicos sospechosos de auto o heteroagresión.
de valorar el desarrollo emocional y la salud mental, descartar la presencia de psicopatología, antecedentes de maltrato u otros eventos traumáticos, ¿vale? Eso siempre habría que valorarlo. La salud sexual no podemos obviarlo, ¿vale? Mucha gente, muchos médicos les da un poco de reparo hablar con un chaval de 14 años o de 15 años sobre su vida sexual. Hay que abordarlo siempre. La edad de inicio de la actividad sexual, si ha empezado o no, antecedentes de abuso sexual, por supuesto, si presenta o no ha presentado en algún momento una enfermedad de transmisión sexual, y luego el patrón de las relaciones sexuales, si son con una pareja, un tipo más promiscuo, habría que ir valorando. Luego el nivel de adaptación general, pues la autonomía que tiene de acuerdo a la etapa evolutiva, la capacidad de interiorizar límites y normas, si hay o no impulsividad marcada, las posibles conductas disociales, que muchas veces son muy frecuentes secundarias al consumo de drogas. Y luego valorar con el adolescente si hay una figura vincular de referencia, ¿no? Si la hay o no la hay, cuál es, si no la hay entre los padres, por ejemplo, y entre los adultos más cercanos, si hay alguien que lo sustituye, el estilo vincular, ¿vale? Con esa figura. Luego valorar, por supuesto, la dimensión familiar, aunque no podemos olvidar que nuestro paciente es el adolescente, no podemos sacarle del contexto familiar. Entonces, siempre que se pueda, obviamente hay que hacer la entrevista con la familia. Luego, sobre todo al principio, para valorar un poquito cuál es la dinámica familiar, ver también antecedentes familiares o no, que eso normalmente lo saben más los padres que los adolescentes, y luego ya siempre quedarnos con el adolescente. Pero nunca hay que sacar a los padres de la terapia, del tratamiento del adolescente. Ver qué recursos familiares hay, cómo son esas relaciones familiares, si hay una familia problemática o no, cuáles son las opiniones y las actitudes ante las drogas, si son más permisivos o son más contrarios. Por supuesto, valorar si hay antecedentes de consumo de drogas en la familia, si hay ausencia de figura vincular adulta significativa positiva, lo que hemos dicho antes, si hay un alejamiento del grupo familiar del adolescente debido al consumo, si hay violencia intrafamiliar o si pues alguno de los familiares también está vinculado a actividades más delictivas. Como siempre, valorar también cuáles son las relaciones sociales con los pares, cuáles son esos recursos que existen en el grupo de referencia, cuáles son sus amigos, qué relaciones tienen, qué es lo que hacen, si el paciente es autónomo dentro de ese grupo o es muy dependiente de los otros miembros del grupo, si tiene un grupo solo que a lo mejor es más o menos permisivo con el consumo de drogas o tiene más grupos alternativos. Hay adolescentes que tienen pues su grupo de amigos del instituto, su grupo de amigos del deporte que practican, su grupo de amigos de otra actividad que sea. Si hay una inclusión a grupos favorables, a conductas transgresoras y con actitudes positivas hacia el consumo de drogas, lo que hemos visto, esto favorecería que el adolescente se iniciase en el consumo. Y si por el contrario hay un alejamiento del grupo de pares a causa del consumo. También, como hemos visto antes, pues valorar la dimensión académica, es muy significativo el fracaso escolar, el abandono de la educación, si se ha repetido de curso, qué adaptación tiene el sistema escolar. ¿Qué significa para el paciente estudiar? ¿Cuál es el significado que le da a ir al instituto? A partir de cierta edad ya no es obligatorio, entonces que él nos diga qué es lo que piensa, cuál es su plan de futuro, qué es lo que piensa de estudiar, si es necesario o no, para qué sirve, si tiene dentro del instituto hay una integración en el grupo de compañeros, si hay relación con los profesores y esta cómo es, porque a veces un profesor puede ser ese adulto de referencia que a lo mejor falte en casa, o si tiene o ha tenido en la infancia trastornos del aprendizaje. Y valorar también lo sociocomunitario, pues qué recursos hay en la comunidad, si hay problemas de integración o de exclusión social, si hay marginalidad, si hay ausencia de organizaciones sociales y si es fácil la accesibilidad a sustancias. Y luego valorar cuál es la organización y la supervisión del ocio y tiempo libre, si hay espacios alternativos, si el adolescente ve que puede haber posibilidades de tener un ocio saludable. Y luego ya hemos valorado la dimensión biopsicosocial, de ahí sacaríamos cuál es el riesgo, el
compromiso biopsicosocial, y luego la otra parte, que claro, obviamente estamos hablando del consumo de drogas, no podemos obviarla, que es la dimensión ligada al consumo. Explorar cuál es el tipo de consumo, si tiene un patrón más de fin de semana, más diario, cuál es la sustancia, por supuesto, si hay una, varias, cómo las consume, cuándo consume uno y cuándo consume la otra, el perfil de consumo, las consecuencias, si el adolescente cree que tiene alguna consecuencia al consumo o no, o si ya se ha dado cuenta de que realmente la tiene, si las tiene. Y siempre valorar que no haya criterios o sí de dependencia, valorar síntomas de abstinencia al dejar de consumir, valorar tolerancia, valorar esa necesidad de tener que consumir a pesar de todo lo negativo que le está creando. A veces hay gente, esto es un tema un poco controvertido, que para corroborar el diagnóstico hacen test de tóxicos en orina, suele ser. Bueno, hay gente que opina que sí, gente que opina que no. Depende un poco. Yo no lo suelo hacer, no los he hecho nunca porque no me gusta, porque muchas veces, primero, no nos informa de cómo consume, solo nos informa que ha consumido en algún momento una sustancia. Hay falsos positivos. Que nos dé negativo en ese momento no quiere decir que no consuma. Y luego lo que es muy importante, que normalmente se puede romper la alianza terapéutica, la relación terapéutica. Entonces, bueno, siempre hay que valorar, también depende del contexto, no es lo mismo un contexto de desintoxicación que un contexto ambulatorio, siempre hay que valorar, pero que sepamos que puede haber una repercusión en la alianza terapéutica, y entonces ahí ya hemos perdido bastante la confianza del adolescente y va a ser mucho más difícil el tratamiento. He clasificado los consumos por su riesgo, de bajo riesgo, de riesgo moderado y de alto riesgo. El de bajo riesgo, pues normalmente suele ser consumo de alcohol y o marihuana, que es lo más consumido, también tabaco, pero bueno, vamos a diferenciar con más otro tipo de drogas. Suele ser, lo que habíamos dicho, este es el patrón más común, un consumo de fin de semana, en relación al ocio, normalmente en grupo, por experimentación y como con finalidad recreativa. No hay consecuencias evidentes de ese consumo porque es de vez en cuando, sin un patrón tampoco muy mantenido, y no hay criterios de dependencia. Este es el patrón más mayoritario, pero no es el único. Luego hay que valorar que haya los otros dos, que ya serían de un riesgo moderado y alto. El de riesgo moderado, pues ya aparte de alcohol y marihuana, pues se asocia con otras drogas de vez en cuando. Es un consumo habitualmente en fin de semana, pero a veces sí que se consume diariamente. Suele ser en grupo, pero también puede ser en solitario, y ya la búsqueda no es tanto lo recreativo, la diversión del fin de semana, sino más bien una desinhibición o disminuir la ansiedad. Ya va viendo algunos signos de problemática, de consumo problemático, pues hay accidentes, hay violencia, autoagresiones, heteroagresiones, pero aún todavía no hay criterios de dependencia. Sería un poco pues un criterio, o sea, un consumo abusivo, un consumo de riesgo ya bastante importante. Y luego el consumo de alto riesgo, hay un policonsumo de más de 3 drogas, normalmente ya el consumo es diario. Suele ser, a veces se sigue consumiendo en grupo, pero ya muchas veces se consume en solitario, lo que es un signo de alarma claro de consumo ya dependiente. Y ya la búsqueda, lo que decíamos, no es tanto de me divierto el fin de semana con mis amigos y el resto de la semana hago mi vida normal, voy a clase, hago deporte, no. Ya se va buscando más la disminución de la ansiedad, la disminución de los síntomas de abstinencia y una anestesia emocional. Ya los accidentes, los episodios de violencia son reiterados, puede haber ya alteraciones físicas también, autoagresiones frecuentes, y las intoxicaciones suelen ser graves. Y sí que aquí habría los criterios que hemos visto antes de dependencia. ¿Cómo abordar el tratamiento? Bueno, el tratamiento nos daría para, si vamos desglosando cada parte del tratamiento para hablar durante muchas horas, yo voy a poner, lo que he tratado de explicar son un poco los principios del tratamiento. ¿Qué es lo importante en este tratamiento? Luego ya, dentro del equipo multidisciplinar, cada persona hará su papel, pero sí que hay que tener unos principios generales que podamos tener en cuenta cuando tratamos a un adolescente. Por supuesto, lo que vimos el otro día de cómo hacer la evaluación de un adolescente, porque siempre tiene sus peculiaridades.
Y luego esto en concreto, más para este tipo de tratamiento de consumo de drogas, pero también extrapolable a cualquier otro tipo de tratamiento por otras alteraciones. Por supuesto, individualizar. Nunca podemos hacer un tratamiento con un protocolo. No, los protocolos están muy bien. Hay que tener protocolos en ciertas actuaciones, pero luego siempre hay que individualizar. ¿Por qué? Primero, individualizar a la persona. Todas las personas somos diferentes y más en los adolescentes. Los adolescentes, lo que hemos dicho antes de la etapa evolutiva, no todos los adolescentes con la misma edad están igual en una etapa evolutiva. Es importante que sean disponibles y accesibles a todas las personas. Abordaje multidisciplinar, por supuesto, derivación al equipo de salud mental, psicólogo, trabajador social, psiquiatra, ¿vale? Para que puedan abordar cada uno su parte de la terapia, porque el éxito del tratamiento va a ser que todos nos relacionemos, que sea un abordaje multidisciplinar, que esté todo interrelacionado y que podamos trabajar en equipo. Lo que hemos dicho antes con individualizar, pues también nos sirve para que sea flexible y adaptado a la evolución de las necesidades del paciente. Normalmente el tratamiento con adolescentes que consumen sustancias no es un tratamiento corto, hay que hacer un seguimiento y muchas veces las necesidades del paciente van cambiando, pues nos tenemos que ir flexibilizando y adaptándonos a lo que el paciente necesite en cada momento. Lo que hemos visto antes, siempre incluir a la familia, no la podemos sacar. Nuestra prioridad es el paciente, nuestro paciente es el adolescente, por supuesto, pero el adolescente no está solo en el mundo, tiene la unidad familiar con la que hay que tratar. Eso no quiere decir que las consultas se hagan con la familia. Habrá algunas consultas que hagamos con la familia y otras que no. Siempre manteniendo la confidencialidad, como vimos el otro día, con el paciente, ¿vale? Pero no excluimos a la familia del tratamiento. Importantísima la alianza terapéutica. Esto es en todas nuestras intervenciones. Si no hay alianza terapéutica con el paciente, no va a haber éxito. Muchas veces los pacientes, cuando recaen, vienen avergonzados, muy desesperanzados de que no hay salida. Nunca hay que darles la idea a los pacientes de que una recaída es un fracaso. Una recaída es algo normal en un trastorno crónico, ¿vale? Y entra dentro de la normalidad, no hay que exagerar cuál es la importancia, tratarlo, pero sin darle esa sensación de fracaso al paciente. Por supuesto, evitar las etiquetas negativas. El paciente tiene que ver en nosotros a alguien confiable, alguien que cree en él. No podemos estarle diciendo pues cosas negativas, todo el rato siempre juzgándole, qué es lo que hace, ¿no? Y con una actitud paternalista, porque igual pues el adolescente se va a cerrar en banda y hemos perdido la oportunidad de poder trabajar con él. Normalización del adolescente en su medio. Lo normal es lo ideal es seguir un tratamiento ambulatorio, ¿vale? Es lo ideal para este tipo de pacientes. Valoraríamos la hospitalización, pues si hubiese un riesgo altísimo, con mucho compromiso biopsicosocial, algo ya que pone en riesgo su salud física. Podríamos hacer una desintoxicación y luego, pues a lo mejor seguir en la deshabituación a nivel residencial. Eso siempre hay que dejarlo un poco como última opción en pacientes con un consumo muy alto, de muy alto riesgo y con mucho compromiso biopsicosocial, pero mientras que siempre que se pueda hay que hacer una modalidad ambulatoria, normalizando al adolescente y no sacándolo de su entorno. Siempre dentro del tratamiento, muchas veces creemos que el tratamiento es solo cuando ya se ha producido esa conducta de riesgo. Es fundamental hacer prevención, tanto en los colegios, las familias, en la consulta del médico de atención primaria. Por supuesto, siempre hacer prevención del consumo de drogas. Y estimular la autonomía y la responsabilidad del paciente. El paciente, aunque no sea mayor de edad, es un paciente que puede decidir y debe decidir. No podemos infantilizarlo adoptando nosotros un rol paternalista y sustituyendo un poco a la familia, sino que tiene que ser el propio paciente el que se responsabilice de su tratamiento y de todo lo que de las conductas que realice. Bueno, como no hay nadie conectado, pues muchas gracias.